Las autorizaciones CMT se expiden en número limitado. Sí, las de carga general, que intentan conservar los pares de las ruedas y los pares de inercia que intervienen en un camión. El sentido del giro que llevan. ¿Cuál es una ocupación habitual en una empresa grande de transporte de mercancías? Todas las respuestas anteriores son correctas. ¿Cómo se denomina el acuerdo entre más de dos países para regular las condiciones de transporte entre ellos? Multilateral. Entre las medidas especiales de circulación establecidas por la DGT de forma habitual se encuentra restricciones a la circulación de vehículos de más de 7,5 TNDMA, a quien incumbe la obligación de presentar en la aduana de destino las mercancías incluidas en una operación de tránsito de la Unión. Todas las respuestas son correctas. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de transporte público de mercancías? 9.000 euros por el primer vehículo y 5.000 más por cada vehículo adicional utilizado. En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito comunitario, ¿qué se debe presentar en las aduanas de paso? El MRN de la declaración de tránsito. En el caso de mercancías no pertenecientes a la Unión, ¿en qué supuestos hay que formular declaración aduanera? Todas las respuestas anteriores son correctas. ¿De cuántos ejemplares se compone el DOA? De 8. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR que es ejecutado por varios transportistas de modo sucesivo, ¿quién debe soportar la indemnización en caso de pérdida de la mercancía? Las respuestas A y B grandes son correctas. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, el remitente puede determinar en la carta de porte una suma en concepto de interés especial en la entrega, la cual incrementará la indemnización que le corresponde, de acuerdo con el criterio general, en caso de pérdida. Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías denominadas de entrada en vacío son válidas para entrar al país de que se trate con el vehículo vacío y salir con carga. En un camión en movimiento, que es el sobreviraje, es una trayectoria real del vehículo más cerrada de la que debería realizar. ¿Qué es el régimen ATA? Es un régimen aduanero utilizado para la importación temporal. Cuando se puede utilizar el régimen TIR para una operación de tránsito de un punto a otro del territorio aduanero de la Unión Europea con mercancías no pertenecientes a la Unión. En operaciones de tránsito que atraviesen en su recorrido un territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión que pertenezca a un Estado firmante del convenio TIR. ¿Qué efectos tiene la falta de resolución de una solicitud de autorización como empresa CAP una vez transcurridos 3 meses de la misma? La solicitud se puede entender desestimada por silencio administrativo. Según la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos, se considera trabajo nocturno el realizado entre las 0 en punto y las 4 en punto. ¿Cuántos puntos se pierden en el permiso de conducir por exceder los tiempos de conducción en un porcentaje comprendido entre el 25 y el 50%? Ninguno. Cuando el vehículo es utilizado simultáneamente por 2 conductores, ¿qué datos se deben registrar en la hoja de registro de un tacógrafo analógico? Los correspondientes a un conductor, porque cada conductor utilizará una hoja de registro diferente. La alteración del funcionamiento normal del aparato de control o hacer que los registros no correspondan a la realidad está considerada una infracción de manipulación del aparato de control. En un vehículo equipado con tacógrafo digital, cuando está obligado a insertar su tarjeta el conductor, cuando se haga cargo del vehículo. ¿Es obligatorio descargar los datos de la tarjeta de conductor cuando caduca? Sí. La impresión de datos mediante un tacógrafo digital. Se puede hacer tanto de los datos del tacógrafo como de la tarjeta. Está obligado el conductor a presentar las pruebas que le haya suministrado la administración respecto de infracciones de las normas sobre tiempos de conducción y descanso. Sí, cuando le sean requeridas.
En el contrato de seguro, ¿cómo se llama a quien contrata con el asegurador? Tomador. En el procedimiento seguido por las juntas arbitrales del transporte para la resolución de las reclamaciones que se presenten, se puede prescindir de la celebración de vista oral. En controversias cuya cuantía no exceda de 100 euros, cuando lo decida el presidente. El conductor de un camión portavehículos debe ocuparse de cargar y sujetar los vehículos. En la relación de un conductor con los clientes de su empresa, la atención debe ser rápida y personalizada. ¿Qué componentes de las juntas arbitrales del transporte tendrán la condición de funcionarios? El presidente y 2 vocales, como máximo, pueden ser funcionarios. Los elementos que, sin ser básicos, se consideran parte de un servicio normal y suponen una percepción de mayor calidad por el cliente se conocen como proporcionales, que depende del buen estado del vehículo. Todas las respuestas anteriores son correctas. En relación con un incendio, ¿cómo se conoce al conjunto de combustible, comburente y calor? Triángulo del fuego. Si al circular con nuestro vehículo nos encontramos con un accidente, estamos obligados a intentar ayudar. Según la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículo a motor, los daños personales del conductor responsable del accidente nunca están cubiertos. Si durante el transporte se produce el reventón de un neumático, los viajeros procurarán no descender del vehículo. Si un conductor sufre una agresión inevitable, debe hacer uso de elementos de defensa. Sí, de forma proporcionada a la agresión. ¿Cuál es la causa de la mayoría de las muertes en la hora siguiente al accidente? Hemorragias y asfixias. Un vehículo de transporte de mercancías con una de 3 toneladas está exento de llevar instalado tacógrafo. Señala la afirmación correcta. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Al socorrer a los heridos en un accidente de circulación, debemos taparlos con una manta o prenda similar. Sí, tanto en verano como en invierno para evitar la pérdida de calor. ¿Cuáles son los efectos que suelen producir los barbitúricos y sedantes en la conducción? Desorientación y síntomas parecidos a la borrachera. La mezcla de medicamentos y alcohol puede producir reacciones imprevisibles y difícilmente controlables por el conductor. ¿Qué es recomendable para minimizar los efectos de la fatiga durante la conducción? Beber agua zumos a lo largo del trayecto. ¿Cuántos elementos ajustables debe tener el asiento y el volante? Cuantos más elementos mejor, ya que aseguran una mayor probabilidad de alcanzar una postura correcta. Cuando la fuerza disponible para poner en movimiento un camión es inferior a la fuerza resistente que se opone al movimiento, el motor se calará. ¿Qué fuerza interviene en el movimiento de un camión? La fuerza de adherencia que resulta de la fricción y de la tracción. ¿Cómo se denomina la resistencia al movimiento de un camión que proviene del aire? Resistencia aerodinámica. La forma en que la inclinación del terreno en forma de pendiente afecta el movimiento de un camión se denomina resistencia a la pendiente. La deriva del neumático de un camión depende de la velocidad,